Ya, comenzamos nuestra clase entonces de diferenciado. Ya nos queda poquito ya para terminar nuestro trabajo. De hecho, el trabajo de la charla TED finaliza todo esto de diferenciado. Así que aquellos que están pendientes con sus guías, porque las guías también tienen notas acumulativas, durante el segundo semestre, vamos a terminar con este trabajo que están haciendo ustedes, que es la charla TED. La semana pasada ya comenzaron y ustedes conocieron lo que era una charla TED, los objetivos de aprendizaje que han surgido tras esta invención de poder hacer las exposiciones no tan monótonas como se hacía en la enseñanza básica y media, sino que transformarlo a algo significativo para la educación superior. Por eso ustedes están haciendo una charla TED. Hoy día les dije yo y les esbocé un poco la clase pasada, que fue que vamos a aprender hoy día en qué tenemos que fijarnos cuando nosotros hacemos exposiciones orales, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes escribieron la monografía, que ahora exponerlo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, por eso la clase se llama Aprendiendo técnicas de comunicación oral para charlas, pero en general es para la comunicación oral, para poder expresarse frente a receptores, en este caso puede ser uno o varios, y privilegiando, ¿cierto?, que el mensaje que queremos entregar sea efectivo. El objetivo de la clase es comprender prácticas y técnicas en comunicación oral para charlas. Para aquellos que tienen duda, la profe, ¿cuándo va a entregar la nota de la monografía? El viernes 29 de octubre va a estar activa la prueba, o sea, va a estar activa la nota, es decir, usted la va a poder ver y ustedes pueden evaluar ahí en qué falló, ¿ya? Así que el día viernes van a estar todas las calificaciones en la mañana de la monografía. La clase pasada vimos lo que era una charla TED, ¿cierto? Estas conferencias impartidas por personas como, ¿cierto?, políticas, empresarios, ecologistas y artistas, y que tenían la finalidad que eran las ideas dignas de ser difundidas. Era una forma más práctica y aparte de informar, ¿cierto?, a través de esta plataforma. En este caso, la intención de las charlas TED es que lo que yo diga, en este caso el emisor, sea fundamento para, ¿cierto? Y en este caso persuasivo para las personas que están escuchando, como por ejemplo ustedes que van a exponer de una carrera y esa carrera ustedes investigaron una posible temática a estudiar, ya es como la tesis que van a hacer si algún día la estudian, entonces las personas que le van a oír, que idealmente podrían ser varias, pero solamente soy yo, que yo al exponer y ver en este caso su trabajo, para mí queda entendible lo que ustedes cogieron y lo que ustedes quisieron investigar, ¿ya? Las charlas TED, como dice ahí, son importantes para el desarrollo educativo porque es otra plataforma de poder expresarnos. Dije yo que la charla TED debe ser presentada en un formato de video, ¿ya? 8 como mínimo y 10 minutos como máximo. Debe ser enviado a través de Classroom. Ya activé la sección para que ustedes adjunten el video. Si el video no se puede enviar por Classroom, puede comprimirlo, ¿cierto? Y enviármelo por correo, ¿ya? O compartírmelo a través de un Drive, etc. Cuando se entrega el 5 de noviembre como último plazo, porque nosotros debemos cerrar los cuartos medios el 12 de noviembre, ¿ya? Es un trabajo coeficiente 2 que mide el progreso de la investigación, es decir, lo que usted investigó en la monografía ahora se va a exponer. Él o los participantes, porque acuérdense que podían ser uno o dos, deben tener una apariencia de formalidad. Por ahí me acuerdo que una alumna se le ocurrió que podría ser vestida del colegio, bien con el uniforme o algo que implemente una formalidad, ¿ya? En la presentación el video puede involucrar animaciones, música de fondo y escenografía. Y en este caso les proponía orientarse en otras charlas TED en el canal de YouTube. La distribución del tiempo también se lo señalé, que son 10 minutos como máximo, entonces yo organizaba el tiempo que iba a decir cada uno. Varios me mandaron, por ejemplo, ya
en este caso, el discurso de lo que van a hacer, ¿cierto? Cómo va a ser el diálogo, quién va a hablar qué cosa, cómo va a estar distribuido, así que se los corregí, pero en general yo ahí distribuí los tiempos de cómo lo podían hacer. La presentación del tema podría durar 2 minutos, los antecedentes de la carrera 3 minutos, la problemática, que es también lo más central, son 3 minutos, y finalmente este cierre que les va a ayudar a demostrar que su trabajo puede ser potencial de otras investigaciones, 2 minutos. ¿Ya? Ahora lo que vamos a aprender es lo que ustedes tienen que fijar cuando hablan y exponen un tema. Por eso muchas veces cuando ustedes disertaban, si lo hacían no tan bien y no obtenían la calificación máxima es porque algo fallaba. Entonces, cuando hacían exposiciones, aparte de evaluar el tema, evaluábamos, ¿cierto?, la comunicación, en este caso oral. Y eso es lo que van a aprender ustedes, que a lo mejor se dijeron en grandes rasgos, pero ahora ustedes los van a conocer y esto les va a servir cuando ustedes tengan que estudiar otra carrera, ¿cierto? Una carrera específica, la educación superior, y tengan que exponer los temas, van a tener que tener en cuenta lo siguiente que les voy a enseñar para que sea exitoso el mensaje y obtengan buenas calificaciones. Y esto lo usen ahora en el trabajo de la charla TED. Vamos a introducir el tema de la importancia de la comunicación oral, ¿cierto? Y importancia de la comunicación con este video, y lo vamos a después a desarrollar más en profundidad en las técnicas que debemos nosotros presentar cuando decimos y exponemos un tema. Vamos a ver, compartí el sonido, sí. Veamos entonces esta introducción. La importancia del lenguaje y la comunicación. Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares. Pero para desarrollar estas características, requerimos del proceso de socialización, lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad, es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Realicemos una analogía para comprender cómo funciona el proceso de socialización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura. Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría desarrollar. De la misma manera pasa con nosotros y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos dos manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una persona. En este caso, las manos las podemos comparar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, necesitamos un marco, que podemos imaginar como el lenguaje. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribiría Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ves, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible volvernos seres humanos. Ya, el video entonces avala y profundiza, ¿cierto?, la importancia del lenguaje y el desarrollo de las personas dentro de una sociedad. Ustedes, yo creo que más de alguna vez han visto, en este caso han visto o han presenciado físicamente a personas que son grandes oradores, y uno en este caso tienen el don de la palabra, pero más que decir el don de la palabra, lo que transmite es importante. Muchas veces, por ejemplo, vamos a ver a continuación que cuando nosotros captamos, ¿cierto?, nos llama la atención esa persona de cómo habla, podría ser también por su expresión. Vamos a ver que el volumen, la tonalidad, la modulación, los gestos
y el contenido de lo que nosotros decimos demuestra mucho también de lo que nosotros somos. Por eso yo desde ahora quiero impartirles un modelo, ¿cierto?, en este caso, de cómo ustedes se deben organizar para poder exponer cosas. Muchas veces queremos decir tantas cosas, no sabemos toda la materia, me sé la disertación de memoria, pero cuando la voy a exponer, muchas veces hablo tan rápido, o muchas veces soy tan cohibido, o muchas veces muevo demasiado las manos, que lo que quise decir, que era tan importante y que me sabía todo lo que tenía que decir, no funcionó. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Para poder tener una oralidad efectiva, es decir, una disertación o una charla de lo que van a hacer ustedes, debemos tener en cuenta los siguientes componentes. Entonces, cuando ustedes, más de lo que van a decir del contenido, deben tener lo siguiente, debemos saber lo siguiente. Primero, vamos a analizar el componente verbal de nuestra charla, el componente vocal y el visual. Vamos entonces a especificar cada uno. El componente verbal de una disertación, de una charla o exposición general, en este caso de la comunicación oral, nosotros tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, del componente verbal, y eso corresponde a nuestro mensaje, a lo que vamos a decir, el contenido del discurso y la información que vamos a compartir. Primero, el mensaje, nuestro mensaje que queremos dar es que a través de un formato de video llamado charla TED, es decir, esta nueva innovación de disertaciones para ustedes como alumnos de cuarto medio que la van a utilizar en la educación superior, es que nosotros queremos entregar un proceso de investigación, un tema que fue producto de un proceso de investigación y queremos entregar una enseñanza, un mensaje, que lo que yo estoy diciendo luego sea potencia de otros estudios. Esa es la finalidad de la charla TED y lo que ustedes investigaron. Para eso, ustedes van a tener que organizar, y eso es lo que les pedí, el diálogo, lo que van a hacer, van a tener que organizar lo que van a decir. No pueden leer y decir, ya me voy a grabar y voy a decir lo que estoy leyendo nomás. No, tiene que haber una organización. Si es una comunicación espontánea oral, como una conversación, no necesita organización. Pero lo que estoy pidiendo ahora, y lo que les van a pedir cuando tengan que exponer un tema, sobre todo cuando tengan que defender su tesis en la universidad, van a tener que planear y organizar lo que van a decir antes, estudiarlo, así como lo hice yo cuando defendí mi tesis. Tuve que escoger y hacerme, aparte de mi tesis que tenía 150 páginas, tuve que hacerme un borrador con lo que yo iba a decir específicamente. Lo estudié, ¿cierto?, previamente, y luego lo expuse. Entonces, vamos al mensaje que vamos a entregar y lo que vamos a elegir. Entonces, antes de exponer, ¿qué tengo que hacer antes de grabar la charla? Tengo que organizarme. El contenido del discurso, ya sé, la profesora me dividió en 3 contenidos. Primero, tenía que hablar del contexto de la universidad, de la malla curricular, de cuántos semestres era, dónde se impartía, si tenía becas accesibles, si tenía intercambio en otros países. Luego la otra sección era hablar sobre el perfil de egreso del estudiante de esa carrera, y por último el contenido, estoy hablando de aquí, de lo que estoy exponiendo, el contenido tenía que hablar por último de la problemática. ¿Qué tema podría ser investigación de mi carrera? Y esbozarla, porque yo dije que era solamente un trabajo esbozado, no había que profundizar cómo se podía hacer ya cuando ustedes estén en la universidad. Y además hay que fijarse en la información que vamos a compartir. Si voy a visualizar algo que sea con respecto al tema y que no tenga nada que ver con lo que yo puse en la monografía. Ustedes siempre tienen que estar acorde con lo que dice. ¿Ya? Si yo voy a mostrar una infografía que hice para resumir mi charla, o voy a mostrar un esquema como el ejemplo que les di la clase anterior,
cuando esta persona exponía y atrás había cierto un esquema de lo que estaba diciendo, tiene que ser acorde, nunca tiene que ser algo adicional que nunca puse en el registro escrito de la monografía. Entonces el componente verbal es que cuando uno va a hacer una exposición, tengo que ver el mensaje que voy a entregar, tengo que organizarme previamente, el contenido y la información que voy a colocar ahí sea coherente, sea que en este caso esté aludido a lo que yo voy a decir y no sea otra cosa. ¿Se entiende el componente verbal? ¿Sí o no? Para continuar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ya, seguimos entonces. Entonces es el componente verbal, organizarnos. Luego nos vamos a el componente vocal. Y aquí hay una deficiencia. Yo creo que esto se lo enseña. Les enseñaron, por ejemplo, hablar más lento o hablar más rápido cuando había que hacerlo o escoger un volumen de voz. ¿Les enseñaron eso, chiquillos? No, me dice Carla. Los demás, ya Melanie dice en segundo medio con las disertaciones, eso se los hizo, por ejemplo, Melanie, te pregunto a ti, que tú me dijiste en segundo medio, ¿te lo expuso un profesor ajeno a la asignatura de lenguaje o la profesor? Ya, Héctor dice que en segundo medio ya, dice que la profesora. Muy bien, qué bueno que lo hayan tenido y que por lo menos tienen algo ahí integrado. Vámonos, después que vimos en este caso, el componente, ¿cierto?, verbal, que tiene que ser con el contenido que yo estoy hablando, nos vamos a lo vocal. Y aquí hay muchas falencias, porque yo digo que los estudiantes poco atienden a esto cuando tienen que disertar. Pueden ser alumnos muy cultos, alumnos que sepan todo, pero muchas veces alumnos fallan en esto. Y esto va a depender de la profesora al profesor. Me imagino que siempre, yo atiendo siempre a la profesora de lenguaje, al profesor de lenguaje, porque es la instancia de la asignatura para enseñarles esto. Acuérdense que la asignatura tiene 3 niveles. Tiene el nivel de literatura, todo lo que ustedes saben, ¿cierto?, de los géneros literarios, tiene el nivel, ¿cierto?, escrito de las reglas ortográficas, en este caso del orden de las palabras, pero además tiene un nivel de asignatura que tiene que ver con lo lingüístico, tiene que ver con la comunicación oral, ¿ya? Entonces, por eso nuestra asignatura gira en torno de varias cosas. El componente vocal, entonces, tiene que ver con nuestra voz, ¿ya? Y eso les voy a mostrar a continuación un video que tienen que fijarse. Primero, tiene que ver con nuestra voz. Nosotros nacemos con diferentes voces. Cada uno habla y tiene una tonalidad distinta, ¿ya? Y eso lo vamos a reconocer a través de los elementos de la voz que le voy a decir a continuación. Para poder exponer un tema, tenemos que saber cómo decirlo. Si lo decimos rápido, no se va a entender nada. Si lo vamos a decir lento, la persona que me está escuchando se va a aburrir. Entonces hay que equilibrar la velocidad, hay que equilibrar el volumen de la entonación, por eso de repente cuando están ahí durmiendo, la profesora, el profesor ahí en clase sube la voz, es por una intención, es para que ustedes se conecten y despierten y no es para gritonearlo ni nada de eso. Eso es jugar con el volumen, depende de la intención que yo quiero decir. Y la voz tiene una poderosa influencia claramente, porque muchas veces se van a topar, yo lo estoy hablando con ejemplos más accesibles a ustedes, que hay profesores que hablan mucho más fuerte, que son excesivos, mucho más fuerte, pero no es porque en este caso quiere estar todo el rato hablando fuerte, sino que es una manera de enseñanza para que ustedes estén más despiertos, capten la materia, pero hay profesores que tienen una tonalidad más bajita, pero sin embargo no quiere decir que está fallando en la comunicación oral, sino que es su propósito. ¿Ya? Otras veces cuando yo quiero decir algo importante, lo digo lento, y cuando yo quiero decir algo que no tiene significancia, lo digo más rápido y detengo cuando tengo que decir algo importante para que mi receptor capte que eso es importante. Es cuando uno está en una misa
Y cuando dicen el saludo de la paz, muchas veces esos eran los ejemplos que me colocaban los alumnos. Ya sabía que iba a terminar el discurso por la tonalidad, ¿cierto?, del sacerdote. Entonces, la voz tiene muchas particularidades para ustedes. A ustedes les sirve para expresarse y para influir en las personas. Vamos a ver lo siguiente. Elementos de la voz. ¿Qué cosas yo me tengo que fijar para que el mensaje que entregue en este caso, en esta charla y en todas las actuaciones que tengo que hacer más adelante, tengo que fijar en el timbre de voz, en el volumen, la velocidad y en la entonación? ¿Qué es esto, profesora? Veamos el siguiente video. Vamos a subir el volumen. El timbre ya viene por naturaleza en cada uno de nosotros. Tú tienes un timbre que es la identificación o la identidad de tu voz. Lo tienes de forma natural. No hay mucho que trabajar en el timbre. Ahora, hablando del volumen, el volumen es parte importante de la comunicación. Tiene que ver con la intensidad de la voz, más alto o más bajo. Sube y baja el volumen de tu voz para darle un matiz diferente a tu comunicación. Si tú hablas de forma lineal en un solo volumen, seguramente puede ser cansador y aburrido. Y también sería importante que puedas considerar esta figura para subir y bajar tu volumen de voz. Ahora, en cuanto al uso del micrófono, es muy importante que tú sepas utilizar el micrófono correctamente. Aprende a utilizar el micrófono de manera correcta para aprovecharlo de la mejor manera. Acércate y baja el volumen para llamar la atención. Aléjate y sube el volumen para generar entusiasmo. Ahora, la velocidad. La velocidad, por supuesto, es parte importante de la comunicación vocal. Tiene que ver con que hables más rápido o más lento, puedes variar tus velocidades y lo más importante se lo dice lento y lo menos importante se lo dices rápido. Por ejemplo, debemos buscar el punto exacto de la velocidad. Lo rápido puede confundir y si hablas lento puedes aburrir. La velocidad sería un poco más acelerado de lo normal. En cuanto a la entonación es importante porque tiene que ver con las emociones. Y cuando tú comunicas con emociones, definitivamente puedes influir. Es el corazón de tu voz. El tono puede ser grave o puede ser agudo. Y esos dos tonos son los que tenemos que aprender a manejar. Comunica emociones, recuerda, a través de los tonos. Los tonos agudos, por ejemplo, denotan felicidad y los tonos graves, sobriedad y tranquilidad. Varía entonces tu entonación. Modula tu voz. Para modular la voz es simple, solo tienes que combinar estos tres elementos. El volumen, subir y bajar tu volumen de voz, la velocidad y la entonación, agudos y graves. Ya, entonces como vimos, hay hartas cosas que tenemos que fijarnos, pero profesora, ¿cómo me voy a fijar todo eso cuando hablamos? Todos los días hablan ustedes, me comunican, me preguntan cosas, ustedes llaman por teléfono, hablan con su familia, es decir, todos los días usamos la voz. Pero nosotros cuando queramos expresar algo y que sea entendible y que sea influyente, como esta charla que ustedes me van a mostrar y están haciendo, ustedes tienen que fijarse en estas cosas, ¿ya? Pueden practicar. Yo tuve que hacer clases de vocalización, no porque iba a ser cantante, sino que es profesora y los profesores gastan mucho su voz, ¿ya? Igual que cuando yo, sobre todo la profesora de lenguaje, les tengo que leer un texto, tengo que manejar la respiración y no ahogarme o terminar, ¿cierto?, con un dolor enorme de garganta cada clase que tengo que hacer. ¿Cómo se hace eso? Con la respiración, ya en este caso, y fijarme en el timbre, el volumen, la velocidad y la entonación. Decía el video entonces que el timbre, todos nacemos con un timbre de voz. Otros más graves, otros más agudos, ¿ya? Eso entonces no hay que trabajar, porque cada uno trabajamos con ese timbre de voz y en este caso es lo que nos tocó, ¿cierto? A lo mejor, ¿cierto? Podemos trabajar un poco de tonalidad, pero eso es, nos vamos al volumen, a la velocidad, a la entonación, pero el timbre es lo que nacemos con eso, ¿ya? El volumen, esto es súper bueno, porque cuando uno, por ejemplo, quiere decir algo importante y que también va con la velocidad, la entonación. El volumen, ¿cierto? Cuando yo quiero decir algo importante, subo el volumen de mi voz.
¿ya? Y cuando quiero ser, cierto, un poco más discreto, la bajo, ¿ya? Y eso depende de las intenciones. Por ejemplo, si yo estoy, en ejemplos concretos, estoy en un velorio, no voy a llegar hablando fuerte con un volumen de fuerte grande, no, sino que más, porque depende de la situación, porque depende de, en este caso, del sentido de lo que yo estoy diciendo. Entonces el volumen va a manejarlo. ¿Cómo lo voy a manejar en la charla TED? Voy a partir entonces, acuérdense que al principio de la charla ustedes comentan una experiencia personal o, o dicen por qué quisieron escoger esa carrera. Me imagino que son unos minutos muy importantes de enganche para lo que yo voy a decir después toda la información. Por lo tanto, al partir esta charla, no puedo partir con una tonalidad tan así bajita, sino que con una tonalidad no tan fuerte ni gritando, pero con un volumen de voz importante que diga que lo que voy a decir a continuación, cierto, es importante de oír y que va a ser la explicación de lo que voy a decir después. La velocidad. La velocidad muchas veces nosotros no la sabemos manejar porque muchas veces si van a estar grabando el video y quiero salir del paso de esta tarea y ya estoy cansado y quiero salir de cuarto medio, por lo tanto lo voy a decir como venga y lo voy a decir rápido para terminar. No, la idea es que la velocidad sea de acuerdo a lo que va a decir. Tampoco va a caer en lo lento para poder modular bien y las palabras salgan bien, sino que manejar la velocidad. ¿Cuándo voy a ser más rápido? Cuando lo que estoy diciendo quizás no es tan importante, pero cuando bajo la velocidad en este caso y lo digo de una manera más pausada es porque eso es importante. Y la entonación, como decía el video, cuando nosotros utilizamos una entonación aguda es cuando estamos desarrollando emociones, por ejemplo, la felicidad, pero cuando caemos en el tono grave es porque estamos hablando un poquito más serio, ¿ya? Hay que ir trabajando eso, chiquillos. Entonces, para modular también nuestra voz tenemos que fijarnos en el volumen, cómo sale lo que están acá, lo que están viendo ahí, la velocidad y la entonación. Si hay palabras difíciles que voy a decir, ¿cómo lo puedo decir, profesora? No me sale esa palabra, me tupo, me enredo, no me quiere salir. ¿Cómo lo digo? Fácil, le digo a mis compañeros de aquí. Usted lo separa por sílaba. Por ejemplo, si yo no puedo decir paralelepípedo rápido, lo digo en sílabas y lento, paralelepípedo. ¿Se da cuenta? Dice la palabra, pero lo dice lento, lo dice en sílabas y fluye mejor. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿No? Si me pueden ahí corroborar, se entiende cuando uno no puede decir palabras difíciles. O yo soy tan atarantado y hablo tanto rápido, y hay palabras que van a ser difíciles que voy a decir. Por ejemplo, algunos que eligieron carreras más específicas, que cuando hablan de la problemática, ¿cierto? O Carla dice, lo cambio por un sinónimo. Bien. Esa es la astucia también de la comunicación oral. Cuando yo no sé decir una palabra y de inmediato estoy en una exposición, le busco un sinónimo. Eso también tiene que ver con nuestro conocimiento de vocabulario. Muchas veces cuando, por ejemplo, no sabemos cómo se llamaba esa palabra, decía uno, y sale con el sinónimo. Ese es en este caso, una salvedad que puede hacer cierto el discurso cuando nosotros conocemos sinónimos de varias palabras, acceder a ese apoyo, a esa ayuda. Entonces, cuando tenga que decir palabras difíciles, lo digo pausado, para que diga yo, en este caso, salga bien, fluya bien, y lo digo con una tonalidad, ¿ya? Que también sugerir que cuando estén hablando, traten de mover su boca, porque muchas veces ustedes son flojos para mover la boca. Y eso es porque no hablan mucho, prefieren la escritura, la persona que los oye no les dice nada. Yo siempre trato de corregir, no es porque sea maniática ni pesada, pero de repente suelo corregirlos a los chiquillos cuando conversan porque no modulan y no se entiende lo que dicen. Más que no se entiende con esta mascarilla en clase, pero
trato de que muevan su boca, tampoco hacer el payaso mientras estoy exponiendo la charla, pero traten de mover su boca, y si ustedes hacen ese ejercicio de mover su boca, las palabras fluyen mejor. Y eso tiene que ver mucho, ellos lo van a usar mucho cuando estén en la educación superior. Se lo van a corregir, y se lo doy 100%, profesor, que esté ahí y usted sea una persona que maneje todo esto y se exprese bien. Me doy por seguro que más que el contenido que haya dicho y que le haya faltado contenido, su exposición va a ser exitosa si usted maneja todos los elementos de la voz que yo le acabo de decir. Y esto se hace, chiquillos, con práctica. Nadie va a aprender a exponer bien de un día para otro. No, a lo mejor la primera voy a fallar, pero la segunda ya no va a ser tantos fallos, ¿cierto?, como la primera, y así voy a ir progresando para ser un gran orador. El timbre. Y por último nos queda esto, que yo siempre lo veo en ustedes, y por eso tienen la cámara apagada, porque si la tuviesen prendida están haciendo otra cosa o no son capaces de mostrarse en pantalla. Y yo lo digo porque en la edad de ustedes ya en la universidad después igual lo van a obligar a poner pantalla y ustedes ya van a perder esa vergüenza. Es el componente visual. Si yo lo voy a ver a ustedes haciendo una charla y me están hablando, yo también me voy a fijar en cómo se comportan, porque la expresión de uno dice mucho, la expresión del cuerpo, la mirada de ustedes, los movimientos, tampoco hacer el payaso, sino que utilizar las manos con un cierto sentido, porque tampoco estar estático demuestra quizás un dominio de ser orador, sino que hay que, cierto, soltarse, tener un carácter formal cuando quiero decir algo importante, ¿ya? También uno se fija cuando hay una exposición en los ademanes de las personas, las gesticulaciones, de los sonidos. Muchas veces repetimos un sonido que suena un poquito aquí en nuestra cabeza y dice, ¿cómo el mismo sonido puede haber? Entonces uno digo, voy a tratar de cambiarlo para que no suene tan repetitivo el sonido. O, por ejemplo, en este caso, tener un tic de repetir muchas palabras o decir, ¿qué seguía? No, eso es un tic, ¿cierto? Cuando nosotros titubeamos o estamos inseguros de lo que queremos decir. Si ustedes hicieron la monografía y van a decir lo mismo que dice ahí, no pueden dudar cuando estén exponiendo. Acuérdense que en la exposición, en la charla, no pueden leer. Tiene que ser fluido, ¿ya? Así que en eso también nos fijamos. Y en la gesticulación, como por ejemplo esto, mover la boca y que las palabras salgan bien, ¿ya? Así que de eso nos correspondemos lo visual. Cuando un alumno no sabe lo que quiere decir o está inseguro, el componente visual de él está fallando. ¿Por qué? Porque los profesores se fijan que él está nervioso porque mueve la mano o se pone rojo ya al expresar, o el volumen, en este caso el 2, en este caso el tono, la tonalidad de su voz también, que puede ser y compararse también con dentro de lo visual, está fallando. Entonces ahí uno tiene que decir, a ver, cálmense, respire y siga lo que usted va a decir. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que practicar eso, en eso se tienen que fijar, practicar. A lo mejor en esta charla va a ser una prueba para lo que ustedes van a hacer más adelante. Yo quizás no voy a ser tan específica y que los grandes oradores, a lo mejor ustedes algunos ya lo tienen integrado, pero aquel que le cuesta poder expresarse lo va a trabajar ahora. Y a lo mejor va a ser un trabajo que después lo va a tener que seguir desarrollando en la educación superior. Ustedes sabían, para ir terminando, que cuando ustedes expresan algo y están siendo grandes, en este caso están siendo orador, están dentro de la situación de comunicación oral, la gente, el receptor, se fija en un porcentaje siguiente. En el contenido se fijan solamente el 7%. Fíjense ustedes. Entonces, profesora, todo lo que voy a decir en la charla no tiene importancia, sí tiene importancia. Pero los niveles de influencia del mensaje están centrados el 100% en lo visual.
en mi gesticulación, en mi movimiento, en cómo yo me paro frente a una audiencia o un video que voy a grabar. Eso es lo que más influye en el receptor para que, porque usted es el emisor. ¿Cuál es el porcentaje que recibe el receptor? Primero el visual, después el vocal y por último se fija en el contenido. Y esto no cambia, estos son estudios lingüísticos y en este caso que han estudiado que la comunicación oral está dividida en 3 niveles y que el receptor para poder captar el mensaje se fija en esto en el emisor. 50% en su apariencia visual y en su gesto, luego en la vocalización y por último en el contenido. Entonces, espero que toda preparación, como dice ahí, es un éxito. Si ustedes no se preparan y se fijan un día para hacer este trabajo, en este caso les va a ir bien, pero si lo hacen de manera rápida, dudo que sea un gran éxito. La idea es que este trabajo, más que sacarse una buena nota, que sea un trabajo que ustedes aprendan de esto y que les sirva para después. Como les dije, yo siempre hago trabajo significativo. Y cuando tengo que entregar este trabajo, todavía tiene tiempo hasta el 5 de noviembre, que sería la próxima semana. Eso, chicos. ¿Dudas o consultas sobre la clase? Lo voy a dejar este material, voy a subir los videos si los quieren ver, ustedes pueden orientarse en cómo expresarse bien también en otros videos. Dígame, Vicente. Profe, yo tengo una duda con respecto al tema del video. No sé si lo dijo, pero ¿el Ya. video tiene que ser de corrido o no tiene que haber ningún corte en el video? No, pues si usted quiere hacer corte, como por ejemplo mostrarme una imagen o decir, a continuación vamos a ver un corto, quizás de un documental que más especifica más la carrera o especifica más la problemática que voy a decir. Lo vemos a continuación, igual que cuando uno está en la televisión y dice que aquí va un video y usted lo enuncia, pone el video y sigue con la entonación. Tiene que ser cortito y usted distribuir los tiempos. Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Ah, y por ejemplo, si me equivoco en algo, lo que digo, y lo quiero cortar, ¿se podría hacer eso? Ya, ahí la astucia, Vicente, es que uno trate en esas posiciones, por eso uno dice que aprende de los errores. Cuando uno se equivoca, tiene que saber salir del paso. Como que, por ejemplo, ¿qué podría salir del paso? Como decía Carla ahí, hacer un sinónimo, o si me olvidé, justo estaba tan nervioso grabando el video, si me olvidé de ese momento, salgo del paso con otra información, no importa que no lo haya dicho como lo especifiqué ahí, sino que salgo del paso con otras cosas. Y si tú me dices que queda acostado, no importa, porque estamos haciendo en este caso un ejemplo que les va a servir. No importa que esté lleno de errores, tampoco eso va a bajar la nota, pero yo voy a ver que esos errores y que después usted supo salir del paso, es que ya está demostrando un aprendizaje. ¿Me entiende o no? Dicen, ya. Sí, gracias, profe. Ya. Si es de pareja, las dos tienen que hablar, sí. ¿Cómo va a hablar uno? ¿Cómo le va a dejar Ignacio el trabajo a uno? Vicente me decía el otro día, ahora que estaba hablando, profesora, y si esta persona no puede venir a mi casa, ¿cómo lo puedo hacer? Hay programas en que ustedes pueden juntar los videos por un mismo escenario, parece que es no sé cómo se llama la plataforma que puede mostrar un mismo escenario, y los dos se graban en distintos lugares y después se juntan y queda como que estuvieran ahí mismo, ¿ya? Pero las dos personas tienen que hablar. ¿Más dudas? ¿No? ¿Sí? Ya, chiquillos, dudas de lo que les va quedando, me van escribiendo. Las notas de su monografía van a estar listas el viernes en la mañana, así que quien entre va a estar lista porque ese es el compromiso. Y el 5 de noviembre se entrega este trabajo. Hablar la misma cantidad de tiempo, no Ignacia, no da lo mismo el tiempo, pero hay que distribuirlo bien para que no se vea que una habló más que otra. Saber ser equitativa con la información, ¿ya? Eso, chiquillos, que tengan una linda semana. Cualquier cosa estoy aquí en el colegio y o me escriben por WhatsApp o por cariño, que estén bien, cuídense. Chao, chao.